Bueno, entremos de lleno en el tema. Detrás de esos titulares que vemos a diario sobre conflictos internacionales, hay toda una maquinaria oculta que rara vez nos cuentan. Hoy vamos a desglosar el marco analítico de Andreu Marful en su texto Guerras comerciales que matan. Y ojo, es un análisis sumamente serio y crítico. Nos plantea que estas crisis no son simples disputas por un pedazo de tierra, no, son el resultado directo de unos desequilibrios macroeconómicos gigantescos. Básicamente, el texto sostiene que estamos ante una guerra comercial, y cito, inmoral, inhumana e injustificada, donde unas decisiones fiscales internas terminan provocando estrategias militares con un coste humano devastador. Así que, sigamos la pista de esta teoría. Para entender cómo caen estas fichas de dominó, este es el mapa que seguiremos. Primero, el misterio de los déficits gemelos. Luego, esa simbiosis tan particular entre Estados Unidos y China. De ahí pasaremos a la desconexión actual, cómo esto moldea la geopolítica de los conflictos armados y cerraremos viendo los fríos números de la evolución de la deuda global. Arranquemos con el primer punto. El misterio de los déficits gemelos. La primera pieza de este complejo rompecabezas. A ver, la pregunta del millón es, ¿cómo diablos se conecta una crisis interna de deuda pública con un déficit comercial crónico? Al principio uno diría, bueno, lo que gasta el gobierno por un lado y lo que el país importa por el otro no tienen mucho que ver, ¿cierto? Pero la realidad es que están atados por una fórmula matemática casi irrompible. Y aquí es donde entra el famoso concepto de los déficits gemelos. Olvídense un momento de los aranceles y las barreras comerciales. Piénsenlo así. Cuando un gobierno gasta muchísimo más de lo que recauda, ya saben, por programas sociales, recortes de impuestos o emergencias, se crea un agujero, un déficit fiscal. Por pura identidad macroeconómica, ese agujero hay que taparlo con dinero de afuera. Y adivinen qué, eso empuja inevitablemente al país a tener un déficit comercial. Vamos a verlo paso a pasito. El gobierno necesita plata, así que emite bonos del tesoro. Como los inversores globales buscan un lugar seguro, compran esos bonos y meten un montón de capital extranjero al país. ¿Qué pasa entonces? Toda esa demanda hace que el valor del dólar se vaya a las nubes. Y ahí está la trampa. Con un dólar súper fuerte, fabricar y exportar cosas se vuelve carísimo, pero importar, sale regalado. El resultado cantado es que terminas importando muchísimo más de lo que logras vender afuera. En resumen, el déficit comercial es literalmente la vía con la que se termina financiando el déficit público. Una locura, ¿no? Bueno, y todo esto nos lleva directamente al segundo punto. Esa simbiosis entre Estados Unidos y China, que es probablemente una de las relaciones financieras más tóxicas y a la vez más estrechas de la historia moderna. Fíjense en este contraste porque es brutal. De un lado tenemos el modelo estadounidense. La gente ahorra poquísimo, la economía entera gira en torno al consumo inmediato y todo funciona a base de deuda. Del otro lado, el modelo chino, una sociedad que ahorra muchísimo, que casi no consume internamente, pero que tiene una maquinaria industrial gigantesca subsidiada por el Estado. Son literalmente el agua y el aceite. Pero, peligrosamente, encajaron a la perfección durante muchísimos años. La parte verdaderamente fascinante es seguir el rastro del dinero. Funciona así. China inunda a Estados Unidos con productos baratos. A cambio, recibe montañas literales de dólares. Ahora, si China cambia esos dólares a su moneda local, su propia moneda se aprecia y arruina sus exportaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Estacionan esos dólares comprando bonos del Tesoro estadounidense. Así que mágicamente ese mismo dinero vuelve al gobierno de Estados Unidos, dándole el efectivo que necesita para financiar su deuda y, claro, mantener ese alto nivel de consumo de sus ciudadanos. Es un círculo cerrado, perfecto, hasta que, revienta. Lo que nos trae al tercer punto, el ascenso y la desconexión. El momento exacto en que este viejo matrimonio por conveniencia empieza a fracturarse. Ese trato que antes beneficiaba a los dos, ahora es una vulnerabilidad estratégica enorme. Después de años de desindustrializarse, Estados Unidos voltea y ve a una China que ya no hace solo camisetas o juguetes de plástico. Ahora lidera en tecnología de punta, autos eléctricos, inteligencia artificial. Frente a este panorama, la respuesta estadounidense ha sido lo que llaman el decoupling o la desconexión. Un intento bastante dramático, la verdad, de cortar los lazos de esa integración económica tan profunda. Para lograrlo, están tomando medidas drásticas que le dan una patada al libre mercado tradicional.
Hablamos de programas de subsidios masivos como la famosa Ley de Reducción de la Inflación, para forzar la reindustrialización en casa. Aparte, hay una guerra tecnológica y de chips declarada. Básicamente, prohibir la venta de semiconductores avanzados a China para frenar su desarrollo militar. Y por si fuera poco, están moviendo sus fábricas a países más amigables o cercanos como México o Vietnam, lo que conocemos como nearshoring y friendshoring. Pero aquí entramos al cuarto punto, la geopolítica de los conflictos. Y agárrense porque aquí el análisis se pone bastante oscuro y sumamente crítico. Vemos cómo estos números de hojas de cálculo se convierten en sangre, fuego y conflictos armados reales. Según el autor de este análisis, estamos viviendo una guerra comercial absolutamente inhumana e inmoral, donde se prioriza mantener la hegemonía global por encima de la vida humana. Y miren este número, más de 331.000 millones de dólares. Ese es el volumen récord de ventas de la industria de defensa estadounidense. Los conflictos obligan a los aliados a rearmarse hasta los dientes. Esas compras inyectan un montón de capital directo a la economía de Estados Unidos, sirviendo como un colchón que alivia su déficit comercial. El texto argumenta que se imponen unas nuevas reglas que acaban con el libre mercado, beneficiando a la industria armamentística a un costo humano altísimo e injustificable. El análisis profundiza aún más, señalando que las guerras abiertas en Ucrania e Irán no son casualidad. El texto argumenta que se han creado enemigos artificiales con un fin estratégico: paralizar la expansión de China y ganar tiempo. Por ejemplo, el megaproyecto chino de La Franja y la Ruta quería conectar a Pekín con Europa. Pero la guerra en Ucrania anula por completo el corredor ferroviario del norte y al mismo tiempo las tensiones en Medio Oriente bloquean las rutas del sur. El autor denuncia que esta es una operación geopolítica perversa para convertir a Europa en una simple región subsidiaria de Estados Unidos. Y ojo, advierte que esta misma táctica de sumisión ya se aplica en el continente americano, señalando las intervenciones en Venezuela, los bloqueos y amenazas a Cuba y hasta las presiones sobre Groenlandia y Canadá. Y todo esto expone el gran talón de Aquiles de China. No tienen suficientes recursos energéticos propios. Prácticamente toda su industria depende del petróleo de Medio Oriente que cruza por el Estrecho de Hormuz, una zona súper vulnerable. Imagínense, tenían un pacto de $400.000 millones con Irán para asegurar energía barata, y ahora mismo pende de un hilo por tanta tensión. Si esas rutas marítimas se bloquean, China se ve forzada a depender de oleoductos que vienen de Rusia, que son carísimos y tienen mucha menos capacidad. Es una asfixia logística en toda regla. Mientras tanto, nos dice el texto, los avances logrados en el seno de la ONU quedan en la nada, reduciendo a la organización a una mesa de negociación completamente estéril. Para cerrar este círculo, pasemos al quinto y último punto, la evolución de la deuda global. Vamos a aterrizar toda esta teoría en cifras duras e innegables de las últimas 2 décadas. Quiero que vean este número. Cerca de 104.000 euros. Esa es la deuda pública per cápita proyectada para Estados Unidos en 2026. Es decir, lo que le tocaría pagar a cada ciudadano estadounidense. Es una cifra verdaderamente monumental. Nos ayuda a dimensionar el tamaño de la crisis interna que, como explica la teoría del autor, termina pagándose y financiándose a través de esta inestabilidad y violencia a nivel global. Si miramos la tabla de los últimos 20 años, la trayectoria te deja sin palabras. La deuda per cápita de Estados Unidos se cuadruplicó, impulsada por constantes crisis y gastos sistémicos. Por su lado, la deuda de China explotó. Se multiplicó casi por 30 para poder financiar esa transformación industrial gigantesca que hicieron. Mientras tanto, la Unión Europea subió de forma más moderada por sus reglas fiscales estrictas y Rusia, curiosamente, se mantuvo con una deuda bajísima, acumulando reservas y aislándose de forma preventiva. Básicamente, los desequilibrios financieros mundiales están ahí, clarísimos, en los números. Lo que nos deja con la gran pregunta final: ¿es sostenible esta brutal fragmentación económica global? Al atar los cabos de déficits masivos, guerras armadas y bloqueos comerciales, surge un panorama bastante aterrador. El texto concluye que para mantener este status quo se está imponiendo un nuevo orden violento y destructivo. La pregunta que debemos hacernos es, metidos en esta competencia feroz por los recursos naturales y la mano de obra barata, ¿cuánto tiempo más puede seguir esta dinámica sin provocar consecuencias ambientales imprevisibles y empujarnos literalmente a la autodestrucción total? Es una reflexión durísima, lo sé, pero absolutamente necesaria sobre el verdadero costo del mundo en el que vivimos hoy.